La Universidad Continental, desde el área de gestión curricular, va a presentar el manual instructivo para elaborar el sílabo para la Facultad de Ingeniería. Cada docente diseñador va a obtener o se le va a entregar la sumilla. La sumilla contiene algunas partes básicas para la construcción del sílabo, que es con lo que se empieza el diseño de la asignatura. Se tiene la información básica, que es la sumilla en sí, también los contenidos generales que la asignatura desarrolla, el resultado de aprendizaje de la asignatura y la bibliografía básica. Con esta información se construye entonces el sílabo. Aquí tenemos un ejemplo de sílabo construido. Como ustedes pueden ver, ahí está la sumilla propiamente dicha. Luego se tienen los contenidos generales y el resultado de aprendizaje de la asignatura que se han extraído tal cual de la sumilla oficial. Es decir, aquí se copia y se pega la información tal como está. ¿Y de dónde se obtiene la información para el cuadro superior? Eso se obtiene del plan de estudios 2018 en este caso, que se le entrega también a cada docente diseñador. Entonces, tenemos la información que nos sirve, ¿no? El código, el tipo o carácter de la asignatura, el requisito, los créditos y las horas tanto teóricas como prácticas. Esta información es la que se considera en este primer cuadro del sílabo. Ahí está el código, el carácter o tipo, que es obligatorio en este caso, el prerequisito, los créditos y las horas tanto teóricas como prácticas. El año académico se suele poner el año vigente en el que estamos o en el que se va a desarrollar la asignatura. Muy bien, y así se construye en la primera página del sílabo. Luego, en base a toda esta información, se construyen la organización de los aprendizajes, ¿no? De la unidad 1, 2, 3 y 4. Pero, ¿cómo se construye esta información? Veamos. Aquí tenemos el ejemplo de la unidad 1. ¿Ya? Esta información se construye tomando en cuenta también lo que viene en el sílabo en la primera página. Es decir, para anotar la duración en horas de cada unidad, se toma en cuenta las horas totales, ¿no? Tanto las teóricas como prácticas, y tomando en cuenta que la unidad 1 dura 4 semanas, en la mayoría de casos, se anotaría allí que tiene 24 horas en esta primera unidad. Luego, el resultado de aprendizaje de la unidad se construye considerando el nivel de logro y las competencias anotadas allí en la primera página y también el resultado de aprendizaje de la asignatura. Entonces esto se va desdoblando, se va desglosando y se construye el resultado de aprendizaje de cada unidad. Finalmente, cuando ya se tiene el resultado de aprendizaje de la unidad, se ha anotado también el título, ¿no? Se le ha puesto un título a la unidad 1, se construyen los ejes temáticos tomando en cuenta, claro está, los contenidos generales que la asignatura desarrolla. Y así se va construyendo la unidad 2, 3 y 4. Posterior a eso, se construye la metodología y esta metodología puede estar hecha para la modalidad presencial, semipresencial y a distancia, a las 3 o a 2 o a una de ellas nada más. Va a depender del tipo de asignatura que es. En todo caso, para la construcción de esta metodología se toma en cuenta justamente lo que ha considerado la Universidad Continental como las esenciales, ¿no? El aprendizaje colaborativo, experiencial, estudio de casos, aprendizaje orientado a proyectos, basado en problemas, basado en retos, el Flip Classroom, la gamificación, la clase magistral activa u otros a lo que se tendría que especificar a cuál nos referimos. ¿Para qué sirve esto? Para luego concordar y guardar coherencia con lo que se va a anotar en la hoja calendario que se explicará en un siguiente video. Luego de construir la metodología, se mira la parte de la evaluación para cada modalidad. Vamos a empezar explicando la modalidad presencial. Existe un entregable, ¿no? Que es la actividad realizada por el estudiante, pero planteada por el docente. Luego se tiene el instrumento, que es justamente con lo que va a calificar ese entregable cada docente. Puede ser una prueba de desarrollo, mixta, una lista de cotejo, ficha de observación, rúbrica, portafolio u otro. Este entregable y este instrumento tienen un peso parcial dentro de todo el proceso de formación del estudiante, ¿no? Este peso parcial, el porcentaje por unidad, al sumar nos deben dar
100. Aquí, por ejemplo, en el consolidado 1 tenemos 50% y en el consolidado, en la unidad 2 tenemos otro 50%, que sumados nos dan 100, ¿ve? E igual para el consolidado 2, ¿no? Luego se tiene el peso total también. Es el porcentaje otorgado al consolidado 1, evaluación parcial, consolidado 2 y evaluación final, que al sumar dan 100. En este caso, para este ejemplo, se tiene 15% para el consolidado 1, 30% para la evaluación parcial, 15% para el consolidado 2 y 40% para la evaluación final. Esto puede variar, eso va a depender del docente diseñador. Sin embargo, solamente se le aclara que la evaluación final no debe ser menor de 35%. Ahora, para la modalidad semipresencial existe también una indicación particular. Previamente me olvidaba, ¿se aplica, ¿no?, una evaluación sustitutoria o no se aplica? Eso también depende del docente diseñador. Aunque para los últimos periodos, es decir, ya para octavo, noveno, décimo, en la mayoría de casos se aplica una evaluación sustitutoria también. Ahora sí, en cuanto a la evaluación dentro de lo semipresencial, se tiene una actividad virtual, que ya esta notación viene predefinida en el formato, ¿eh? No se debe borrar ni cambiar el texto ni el porcentaje asignado. Actividades virtuales, 15%, eso no va a variar. Lo que sí varía es que se anota como entregable e instrumento en la siguiente celda, ¿no?, que va a valer en este caso 85% también. Muy bien, ahora, para la modalidad a distancia, como pueden ver, no hay un peso parcial, de frente se pone el peso total, ¿ya? Y se queda así. Ahora, toda esta información, como ustedes pueden ver, tanto en presencial, semipresencial y a distancia, tiene que coincidir, ¿no? 15, 30, 15, 40 para este ejemplo. Puede variar, como les digo, y eso depende de cada diseñador, tomando en cuenta que la evaluación final debe valer un mínimo de 35%. ¿Para qué pongo en consideración esto? Porque luego existe una fórmula para obtener el promedio, que aparece allí en el sílabo también, en la construcción del sílabo, y se deben anotar cada uno de esos pesos, ¿no? Se tiene el consolidado 1 de la evaluación parcial, consolidado 2 y evaluación final, que repito, no debe ser menor de 35%. Muy bien. Luego, lo que sigue en la construcción del sílabo, tenemos la bibliografía básica, que como ustedes recuerdan, es una información que se toma de la sumilla oficial, ¿ve? Ahí está, en la sumilla, y se anota nada más lo que teníamos allí. Ahora, lo que cada docente diseñador puede proponer es la bibliografía complementaria, con la que considere que sus estudiantes o los estudiantes de la Universidad Continental van a complementar justamente la información como parte de su proceso de aprendizaje. Y también anotar los recursos digitales que pueden ser software o simuladores, ¿ya? Y estos simuladores pueden ser libres o pagados por la universidad, eso ya se coordina con el director de carrera o con el decano, o también cualquier otro recurso digital extraído de Internet. Y así se estaría terminando de construir o de realizar el sílabo, ¿ya?, para cada asignatura. Sin embargo, hay algunas asignaturas que tienen una peculiaridad, ¿no? Por ejemplo, dentro de la modalidad presencial hay asignaturas que son 100% virtuales. Estas asignaturas deben tener anotados, ahí como pueden ver, las actividades de trabajo autónoma en línea, ¿no? Trabajo autónomo en línea, tanto para el consolidado 1 como para el consolidado 2. Las actividades de trabajo autónomo deben incluir una autoevaluación por unidad, un foro formativo y algún tipo de entregable en función de la naturaleza de la asignatura y de la unidad. Y vale un 40% siempre, ¿eh? Esto no puede variar. Ahora, también se tiene que la modalidad presencial es una asignatura blended, es decir, con un porcentaje de trabajo autónomo en línea. E igual se tiene actividades de trabajo autónomo en línea tanto para el consolidado 1 como para el consolidado 2, que mínimo se hace uno para cada unidad, que puede ser una autoevaluación, un foro formativo o algún tipo de entregable en función de la naturaleza de la asignatura y de la unidad. Esta información se le va a proporcionar, ¿no?, qué tipo de asignatura es al momento de enviarle el correo institucional
al inicio del diseño de la asignatura, claro está. Y así estaríamos terminando de construir y bueno, en este caso de generar este tutorial para construir el sílabo, estimadas y estimados docentes. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.